La verdad que transforma con un mensaje de fe y esperanza. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. En el tema anterior de este día, estudiamos los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. En esta presentación vamos a concentrarnos en el capítulo 4 y 5. Capítulo 4 y 5. Esta es la segunda visión que tuvo Juan. La primera, se le apareció el Señor Jesús caminando en medio de los candeleros de oro, las 7 iglesias. Pero en esta segunda, esta vez Jesús lo invita a subir al santuario celestial. Versículo 1 del capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, esa era la voz de Cristo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Acabamos de leer el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Si ustedes notan, en el capítulo 1, el Señor Jesús se le aparece a Juan caminando en medio de los candelabros de oro. Los candelabros representaban las 7 iglesias. El capítulo 2 y 3 es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, que fue el que estudiamos
esta mañana. Pero ahora el Señor Jesús, la misma voz como de trompeta que habló con él primero, le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las 7 iglesias, como vimos esta mañana, son 7 períodos en la historia de la iglesia cristiana. La primera iglesia, Éfeso, representa la iglesia primitiva, el primer siglo, la época apostólica. Desde la fundación de la iglesia cristiana por el Señor Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, hasta la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, alrededor del año 100. Esa es la iglesia de Éfeso. La segunda iglesia nos lleva desde el año 100 hasta el año 313, el edicto de tolerancia religiosa de Constantino. La tercera iglesia, Pérgamo, nos lleva desde el año 313 hasta el año 538, el período de la fusión del cristianismo con el paganismo. Esa es la iglesia de Pérgamo. La cuarta iglesia es Tiatira y representa el período del oscurantismo, del dominio papal, durante la Edad Media, desde el año 538 hasta la Reforma Protestante, hasta el año 1517. Es la iglesia de Tiatira. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis, es la iglesia del período de la Reforma. Desde Martín Lutero, Calvino, Zwinglio y los reformadores, nos lleva hasta el despertar adventista, ese movimiento interdenominacional que trajo un tremendo despertar, un auge en el estudio de las profecías y la proclamación del pronto regreso del Señor Jesús, la proclamación del mensaje del primer ángel, hasta el año 1780, el oscurecimiento del sol, la primera de esas señales que mencionó el Señor Jesús que anunciarían que se acercaba la época de su venida. Así que esa iglesia de Sardis, desde el año 1517 a 1780, el oscurecimiento del sol. De allí en adelante, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del despertar, del gran movimiento adventista. Y cuando hablamos del movimiento adventista, no estamos hablando de la iglesia adventista, sino de un movimiento interdenominacional, un movimiento de todas las iglesias, un auge en el estudio de las profecías, y no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, un despertar religioso que sacudió a todo el planeta Tierra. Eso nos lleva hasta el surgimiento de la iglesia adventista, y la última iglesia, después de Filadelfia, es la Odisea. La Odisea comienza cuando el movimiento adventista, la iglesia que surge de ese movimiento, la iglesia adventista del séptimo día, pierde su primer amor y cae en su estado de la Odisea o su estado de tibieza espiritual. Y ese es el periodo que estamos viviendo ahora. Pero el nombre la Odisea también tiene un significado, como todas las demás iglesias. La Odisea significa el pueblo del juicio. Laos, pueblo. Dikaios, juicio. El pueblo del juicio. La última de las 7 iglesias es el pueblo que estaría vivo cuando se está celebrando el juicio en el santuario celestial. Por eso, cuando Juan recibió la visión de las 7 iglesias, que lo lleva hasta el tiempo del juicio, del pueblo del juicio, el Señor Jesús le dice: ven acá, y sube acá, le dijo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de las 7 iglesias, al llegar a la 7ª iglesia, el Señor Jesús le dice: ahora sube acá. Y subir significa elevarlo al santuario celestial. Y allá él vio la escena del trono y 24 tronos en torno a ese trono. Y Jesús le dijo: ahora te voy a mostrar las cosas que vienen de aquí para adelante, desde el tiempo de la Odisea para adelante.
tiene que ver con el juicio. Y si ustedes notaron, dice, vi un trono, y alrededor del trono había otros 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Lo que Juan vio es lo mismo que vio el profeta Daniel. Y vamos a ver lo que escribió Daniel con respecto a lo que el Señor le mostró a Daniel el profeta. Recuerden que anoche vimos que el libro de Apocalipsis debe ser estudiado junto con el libro del profeta Daniel, porque se complementan. En Daniel, en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Notaron? Fueron puestos tronos. Lo mismo que vio Juan en el Apocalipsis. Vi un trono y alrededor de ese trono otros 24 tronos. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el que se sentó en el trono entonces? El juez. Lo que estamos viendo es una escena de juicio. Y donde usted ve a un anciano de día sentado en su trono, ese es Dios el Padre. Y los 24 tronos que lo rodean es la corte celestial, 24 ancianos que forman parte del juicio como jurado. Esta es la corte celestial. Es una escena solemne. Imagínense si hasta el día de hoy, cuando se celebra una corte, es una escena solemne. Ahí no se puede jugar. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado alguna vez ir a una corte, pero es muy solemne. Cuando entra el juez, la gente se tiene que poner en pie. Y ay de aquel que hable estando el juez y la corte en sesión. Es algo muy solemne. Y usted está bajo la jurisdicción del juez. Si usted rompe las instrucciones, el juez tiene hasta el poder de echarlo en la cárcel, de hacerlo retirar con los guardias. Y ay de aquel que se porte mal en la corte. Es una escena solemne. En el cielo la escena es más solemne porque el que está sentado en el trono es el mismo juez de todo el universo, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice aquí que en torno al trono había otros 24 tronos. Ahora, ¿dónde sucede la escena del juicio? Bueno, si ustedes se fijan de vuelta en Apocalipsis capítulo 4, hay un detalle muy interesante. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿El cielo tiene puertas? Aquí dice, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Bueno, no son las puertas de la Nueva Jerusalén que vio Juan. ¿Qué fue lo que él vio que se abría? Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19. Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo de Dios se abrió en el cielo. Qué interesante.
Así que hay un templo en el cielo. Bueno, allí dice, se abrió el templo. ¿Y qué fue lo que vio Juan cuando se abrió el templo en el cielo? Vio el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el templo que Dios mandó a construir a Moisés, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Por eso dice Apocalipsis 4, vi una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 15:5. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Esta vez que se abrió el templo fue cuando Cristo salió del santuario. Pero en Apocalipsis 4 fue cuando el juez se sentó. Cuando se sentaron 24 jueces con él, 24 ancianos vestidos de ropa blanca. Cuando comenzó la sesión del juicio. Apocalipsis 15 es cuando termina el juicio. Y Apocalipsis 11 es cuando termina el juicio de los muertos y comienza el juicio de los vivos. El juicio tiene 2 etapas. O sea, el juicio previo a la venida del Señor. Tiene 2 etapas. Primero se juzga a los muertos y luego se comienza con el juicio de los vivos. Pero en sí todo el proceso judicial tiene 3 etapas, repito. Hay un juicio previo antes de que Cristo venga a esta tierra. Ese juicio previo tiene que ser hecho porque cuando Jesús viene, Él ya trae su recompensa, ya viene a dar su merecido a cada uno. Miren lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que cuando Jesús viene, Él ya trae la recompensa. Él ya trae su pago. Él viene a dar su pago, su recompensa a cada uno según sea su obra. Cuando Jesús aparece en el santuario, cuando Jesús aparece en las nubes del cielo, Él ya ha salido del santuario. Cuando Él viene, Él ya trae su recompensa y Él le viene a pagar a cada uno lo que ha hecho. Obviamente, si Él ya trae su recompensa, es que ya se celebró el juicio. ¿Está claro eso? Miren el versículo anterior a este, el versículo 11, Apocalipsis 22:11. Estas palabras serán dichas en el santuario celestial. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que cuando Jesús diga estas palabras, el que es justo siga siendo justo y el que es sucio siga siendo sucio. Todavía Él no ha venido, pero ya se ha decidido cada caso. El que es inmundo se queda inmundo y el que es santo se queda santo. Ya cada caso está decidido. Ya el que se va a salvar está sellado para salvación. Y el que se condenó queda condenado para siempre. Por eso el juicio sucede antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. A ese juicio se le llama el juicio previo a su venida. El juicio antes de que Él aparezca en las nubes del cielo.
Luego hay una segunda etapa del juicio. La segunda etapa del juicio sucede después de la venida de Cristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice sobre la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que cuando Jesús viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitan. Los vivos somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así nos iremos para estar para siempre con Él. Obviamente, cuando Él ya viene a llevarnos con Él. Quiere decir que el juicio ya se hizo. Los justos, los salvos, seremos arrebatados en las nubes para irnos con Él. ¿Y a dónde nos va a llevar? San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, versículo 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar con Él a la casa de su Padre, donde hay muchas moradas. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús fue al cielo a preparar moradas para nosotros? ¿Puedo ver las manos? Como que ustedes no prestaron atención a lo que dice el versículo. Ahí no dice que Jesús nos fue a preparar moradas. Ahí dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando Él dijo esas palabras, ya las moradas estaban hechas. Él dice, voy a preparar lugar para vosotros. No voy a preparar mansiones, morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué ya había moradas en la casa de su Padre? Mis hermanos, cuando Dios tuvo que expulsar del cielo a Satanás y a sus ángeles, quedó una tercera parte del cielo vacía. Las moradas de esos ángeles quedaron vacías. Y el Señor dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando Jesús ascendió al cielo, fue a hacer posible que nosotros pudiéramos ir a ocupar esas moradas. Porque los redimidos vamos a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Imagínense, los redimidos de esta tierra, de este pequeño planeta que no es sino una motita en el espacio. Es tan pequeñito este planeta. Y sin embargo, los habitantes del planeta Tierra vamos a ascender al cielo con el Señor y vamos a ir a ocupar las moradas que están en la casa de su Padre. Cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, ese lugar es hacer posible que nosotros podamos ocupar esas moradas. Eso es a través de la intercesión de Cristo, a través de la obra que Él hace en el santuario celestial, y a través del juicio, porque a través del juicio Él recibe los súbditos de su reino. Volvamos otra vez a Daniel, al capítulo 7, donde está la escena del juicio. Daniel capítulo 7.
Acabamos de leer los versículos 7 al 9. Por cierto, la profecía de Daniel es sumamente interesante. No la podemos estudiar en esta noche, pero en la visión que tuvo Daniel, él vio 4 bestias. La primera era un león, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo con 4 cabezas y la cuarta era una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Esas 4 bestias representaban 4 imperios que habían de dominar toda la tierra, 4 reinos. Daniel capítulo 7 y versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán al reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que iba a haber 4 grandes imperios, 4 reinos que iban a dominar en la tierra y luego los santos del Altísimo recibirían el reino. Daniel dice, el versículo 19, yo tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, las obras las pisoteaba con sus pies. También quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía sobre su cabeza y del otro cuerno que había salido, delante del cual habían caído 3 reyes. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, el que se sentó en el trono y los libros fueron abiertos. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los santos del Altísimo iban a ser perseguidos por ese cuerno que salía de la cuarta bestia. Y vamos a leer un poquito más de esto, porque ahora vamos a entender cómo a través de esa escena del juicio, Cristo recibe su reino. Dice el versículo 23. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El cuarto reino fue el Imperio Romano. La primera de las bestias fue Babilonia, el león. La segunda bestia fue Medo-Persia, el oso. La tercera bestia fue Grecia, el imperio griego, Alejandro Magno. Y la cuarta bestia es el imperio romano. La cuarta bestia iba a dominar también todo el mundo, 4 reinos. Pero también de esa cuarta bestia iba a surgir un cuerno pequeño. Pero antes de que surgiera ese cuerno pequeño, Daniel vio que la cuarta bestia tenía 10 cuernos sobre su cabeza. ¿Qué significan esos 10 cuernos? Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, del imperio romano, se levantarían 10 reyes y tras ellos se levantaría otro, el cual sería diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que después del cuarto imperio, el cuarto reino, que es el reino romano,
el Imperio Romano. Se dividiría en 10 reinos. Esa es la división del Imperio Romano en las 10 divisiones. Las tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano y lo desmembraron. Ustedes saben que el Imperio Romano cubría todo el área que ahora se llama Europa. Pero ahora Europa está dividida en un montón de naciones y cada una habla un idioma distinto. ¿Por qué? Si todos hablaban un solo idioma, latín. ¿Por qué de pronto ahora el Imperio Romano se dividió? Y ahora se hablan tantos idiomas, que francés, que alemán, que español, que portugués, que checoslovaco, que húngaro, que polaco y quién sabe, todos los idiomas que se hablan ahí. ¿Por qué? Porque se dividió de aquel reino. Se dividiría los 10 cuernos representados por la cabeza, en la cabeza de la bestia. Pero luego dice que aparecería otro cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño dice que iba a ser diferente de los otros cuernos. Los otros cuernos eran divisiones políticas, pero el cuerno pequeño iba a ser diferente, iba a echar abajo a 3 cuernos. Versículo 25. Y hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya leímos que iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer. Y luego también pensaría en cambiar los tiempos y la ley. El cuerno pequeño es el surgimiento de lo que se levanta después de la división del Imperio Romano entre las naciones de Europa. Ese poder que iba a dominar al mundo después del Imperio Romano. Y ese poder se llama el papado. El papado surge de Roma, de la cuarta bestia. Persigue al pueblo de los santos, los que se mantuvieron leales a Dios y no quisieron inclinarse delante de un ser humano. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? Que hasta Juan se inclinó delante del ángel y el ángel le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Al único a que tienes que adorar es ¿a quién? A Dios. Pero este cuerno pequeño, este poder, se hizo adorar como si fuera Dios. Que se inclinaran delante de él, que le besaran el anillo. Todo eso estaba profetizado en la palabra de Dios. Hablaría palabras contra el Dios Altísimo. Y se levantaría para perseguir al pueblo de los santos y se atrevería a cambiar los tiempos y la ley. Ese no es nuestro propósito en esta noche. Solo menciono esto porque ahora vamos a ver una parte muy interesante de ese juicio que sucede antes que Cristo venga. Vamos de vuelta a Daniel capítulo 7. Termina diciendo el versículo 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerdan? Que fueron puestos tronos, se sentó el juez y 24 tronos alrededor de él. El tribunal celestial. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Al mismo tiempo que Juan vio que en el cielo se ponían tronos y se sentaba el juez, mientras él estaba viendo la escena del juicio donde había millones de ángeles que sirvían delante de Dios, cuando él vio que los libros del registro celestial se abrieron y comenzó la escena del juicio, él de pronto dice, miré a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Daniel estaba viendo esa escena tan solemne y de pronto él escuchó unas terribles palabras, palabrotas, dice en el idioma original, palabras tremendas que hablaba el cuerno. O sea, él estaba viendo la escena en el cielo y de pronto dice, yo miré, me di vuelta para ver, y él vio en la tierra que el cuerno pequeño estaba hablando esas blasfemias contra Dios. Dice, estuve mirando a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Y cuáles eran esas palabras? Versículo 25.
hablará palabras contra el Altísimo. Eran palabras contra Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Y dice en el versículo 12, le habían quitado a las otras bestias el dominio, pero se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miren qué interesante, las bestias eran reinos. Por ejemplo, Grecia. Grecia fue un imperio que dominó el mundo. Le habían quitado el dominio a la bestia, pero le prolongaron la vida. ¿Cómo? Bueno, Grecia todavía existe, pero ya no tiene dominio mundial, es un país como cualquier otro. La profecía es exacta. Le prolongaron la vida, pero le quitaron el dominio. Tomemos Babilonia, la primera bestia que dominó el mundo en aquella época. Perdió su dominio en manos de los medos y persas, pero se le postergó o se le prolongó la vida. Hasta el día de hoy existe Babilonia, no se llama Babilonia, se llama Irak. Se le postergó, se le prolongó la vida, aunque ya no tiene dominio de dominar al mundo. Sin embargo, la cuarta bestia terminó. Fíjense cómo dice, versículo 11, yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado. La cuarta bestia fue destruida. No quedó nada de esa cuarta bestia. El imperio romano no sigue como nación. Grecia sigue como nación. Babilonia sigue como nación. Persia se llama hoy en día Irán, sigue como nación. Pero el imperio romano no sigue. Fue desmembrado, fue dividido. Y el cuerno pequeño es el que ahora surge de Roma y es el que está hablando las palabrotas que Daniel vio. Sigue diciendo, versículo 13, y yo miraba en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Así que mientras Juan veía que el cuerno pequeño estaba hablando las palabrotas, al mismo tiempo él vio que uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, llegaba hasta donde estaba sentado en el trono un anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Jesús recibe su reino a través del juicio. Cuando termina el juicio, dice el versículo 27, el 26 ya leímos, se sentará el juez y le quitará el dominio al cuerno para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, versículo 27, que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que a través del juicio Jesucristo recibe su reino, y el reino luego es dado a los santos del Altísimo. ¿Cuándo reciben el reino los santos del Altísimo? En la venida del Señor Jesús. Y vamos a reinar con Jesús. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche? En Apocalipsis, capítulo 1, dice en el versículo 5, y lo estudiamos esta mañana, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Cristo venga, Él nos va a hacer reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. ¿Y cuándo es que vamos a recibir el derecho de reinar? Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Y aquí hay algo muy interesante, porque otra vez se ven tronos. Dice el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que los que fueron redimidos, fueron resucitados, los que habían sido muertos por no adorar a la bestia y a su imagen, resucitaron, y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y Juan vio tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Esta es la segunda etapa del juicio. Escuchen bien, ¿cuántas etapas les dije que tiene el juicio? 3 etapas. La primera etapa sucede antes que Cristo venga a esta tierra. Sucede en la corte celestial. Hay 24 ancianos que son el jurado. Dios es el juez. Pero hay muchos testigos, millares de testigos delante del trono. Son los ángeles. Los ángeles son llamados a comparecer en la escena del juicio, porque ellos fueron testigos de todo lo que los hombres hicieron aquí en esta tierra. Ellos son los testigos. Ellos pueden testificar de todo lo que ellos vieron. Cada uno de nosotros tenemos un ángel asignado, el ángel de la guarda. Ese ángel nos acompaña durante toda nuestra vida. Y ese ángel va a ser testigo ante el juicio, ya sea en favor nuestro o en contra nuestra. Si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ese ángel va a dar testimonio y va a decir: yo doy testimonio de que Hugo confesó sus pecados y han sido borrados. Yo anoté en el registro celestial, y esto que está aquí anotado, yo fui el que lo anoté, porque los libros se van a abrir. Ahí van a estar las anotaciones que los ángeles han hecho en los registros celestiales. Y el ángel va a tener que atestiguar ante toda la corte que él fue el que anotó y que ese registro es verdadero. Tanto lo bueno como lo malo está anotado. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, lo malo queda saldado por la sangre de Cristo. Por eso dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si nosotros hemos confesado nuestros pecados, si le hemos aceptado a Él como Salvador y Señor, el registro de todo lo malo que hemos hecho queda limpiado, borrado por la sangre de Cristo. Y queda el testimonio de los ángeles y el registro en el cielo que dice: cada vez que nosotros pecamos, confesamos nuestros pecados y el Señor los borró. Eso es en la escena del juicio que sucede antes de la venida del Señor. Hay un juez, hay 24 ancianos que son el jurado, y hay millones de ángeles. Dice: millares de millares le servían, millones de millones asistían en la corte. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ese río de fuego que vio Juan delante del trono, que vio Daniel delante del trono, son esos millones de ángeles. Los ángeles brillan. Su cuerpo es brillante como el fuego. Parece que son como llamas de fuego cuando se mueven, como relámpagos. En Hebreos capítulo 1 y versículo 7 dice:
Dios hace a sus ángeles llamas de fuego. Por lo mucho que relumbran, por lo mucho que brillan, por la gloria que tienen los ángeles que reflejan la gloria del trono de Dios, ellos fulguran. Todos los ángeles en la Biblia, cada vez que se aparecen, están llenos de luz, iluminan con su presencia, con su gloria. Vi a otro ángel descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. Como los ángeles brillan, parecen como llamas de fuego, como antorchas. Por eso, cuando Juan vio los millones de ángeles que asistían en la presencia del Señor como testigos en la corte, él dijo, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares servían, millones de millones asistían delante de él. Ese río de fuego son los millones de ángeles que están en la presencia de Dios como testigos para el juicio. ¿Y quiénes son los 24 ancianos que forman parte del jurado? Todavía estoy hablando del juicio previo a la venida de Cristo. Después hay una segunda etapa del juicio que sucede después de su venida y dura 1000 años. Y los redimidos vamos a juzgar y vamos a reinar con Cristo por 1000 años en el cielo. La pregunta que hice hace un momento es, refiriéndose al juicio previo a la venida del Señor. ¿Alguien se anima a contestarme la pregunta? ¿Quiénes serán esos 24 ancianos que forman parte de la corte celestial? Puede ser, puede ser. A ver. Los 12 apóstoles y las 12 tribus, pero dice que son 12 ancianos vestidos de blanco. A ver. Representantes de otros mundos no caídos. Los apóstoles de Cristo, pero esos son 12 y aquí dice que son 24. Ajá. Bueno, todas estas ideas son muy buenas. Lo que yo quiero es un texto bíblico que lo demuestre. A ver, vamos a ver quiénes son esos 24 ancianos. Vamos de vuelta a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Dice el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Okay? Aquí no se nos dice mucho, pero en el capítulo 5 se nos habla un poquito más. Y vamos a leer ahora el capítulo 5, porque estamos estudiando en esta noche capítulo 4 y 5 juntos. Dice, comenzando ahora con el versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, este es el Dios, el juez, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En realidad la palabra que se usa aquí en el idioma original, en lugar de libro, se usa la palabra rollo. En aquella época los libros se les llamaba libros, pero eran rollos, pergaminos. Un rollo, en lugar de tener el libro páginas como el nuestro, todas las páginas, si usted las pone una al lado de la otra y las pega, van a formar un pergamino largo, largo, largo. A veces podían tener más de 10, 15 metros el libro. Según lo que le iban a escribir era el largo que lo hacían. Se hacían al principio de cueros de animales, se escribían sobre piel. Luego, con el tiempo, se comenzaron a hacer un poco más barato porque eso era muy caro, y se escribía sobre papiro. Papiro era como papel, pero rollos largos, más gruesos que nuestro papel. Y eso entonces se escribía comenzando por un lado.
Pero claro, no podían tener todo el libro extendido, completo. El libro estaba enrollado de las dos puntas, entonces comenzaban a desenrollarlo un lado, iban escribiendo, le iban enrollando este lado y le iban desenrollando el otro, entonces iban pasando y se iba escribiendo en columnas, se iba llenando y cuando ya se llenaba lo que tenían aquí, le enrollaban el lado que ya estaba escrito y le desenrollaban el otro y seguían escribiendo. Pero dice que el libro estaba escrito por los dos lados, por dentro y por fuera. Eso es sencillo de entender si es un rollo, pero si fuera un libro como los nuestros, ¿cómo va a estar por dentro y por fuera? O sea, solamente que estuviera escrito por la tapa. Pero en realidad está hablando de un rollo, y el rollo está escrito todo por dentro, y luego lo comienzas a enroscar y está escrito todo por fuera también el rollo. ¿Ok? Sigamos leyendo un poquito más, porque ahora vamos a ver quiénes son los ancianos. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Con cuántos sellos estaba sellado el rollo? Con 7 sellos. ¿Y cómo se sella un libro? Bueno, fíjense, yo he visto los artistas que dibujan esos libros, y ponen el rollo y le ponen los 7 sellos por fuera. No se necesita 7 sellos para sellar un rollo por fuera. Con un solo sello ya queda sellado, porque no se puede abrir. Un sello es como una lacra. ¿Se acuerdan cómo antes, hace años atrás, se usaba para la correspondencia como una pasta roja y en el correo lo sellaban? A eso se le llamaba lacra. Los más viejitos nos acordamos de eso, ¿verdad? Hoy ya no usan ninguna de esas cosas, pero se le ponía un cordel, ¿no es cierto? Se lo ataba y luego para que no se violase se le ponía esa pasta derretida y luego se le colocaba un sello arriba y eso cuando se endurecía quedaba prensado con ese sello el cordel y tenía el sello, y eso no se podía abrir a menos que se rompiera el sello. Eso es lo que está hablando, ese tipo de sello. Pero no se necesitan 7 sellos para sellar un rollo. Con solo ponerle un sello ya queda sellado. ¿Por qué tiene 7? Porque estaba sellado en 7 partes el libro. O sea, si usted le quitaba el primer sello, lo desenroscaba y leía la primera parte, pero luego llegaba y adentro tenía otro sello. Entonces, para seguir leyendo tenía que quitarle el segundo sello. Y luego leía toda la parte hasta que terminaba el segundo sello, o sea, la segunda porción del libro, y luego tenía un tercer sello. Para seguir leyendo más adelante tenía que romper ese sello. O sea, son sellos consecutivos, no todo junto. Por eso que los artistas que pintan y le ponen el rollo y le ponen 7 sellos por fuera, no tiene sentido, no se necesita 7 sellos para sellar un libro, pero sí consecutivamente. En otras palabras, se va a ir abriendo según sea necesario esa porción del libro. Primero se lee una parte, pero hay que leerlo en orden. En otras palabras, yo no puedo ir a leer el último capítulo del libro sin haber leído los primeros. ¿Está claro? Ok, sigamos. Vi a un ángel, versículo 2, fuerte, que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? O desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No se podía mirar dentro ni abrirlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Inmolado quiere decir sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el Cordero? Esta es una visión simbólica, obviamente, porque Cristo no es un cordero, pero está simbolizado por un cordero. Un cordero como muerto, como inmolado. Aquí está hablando acerca de Cristo. Pero se le llama el cordero, pero también se le llama el león de la tribu de Judá. Así que está representado por algunas características fuertes de su carácter, como un león, pero por la característica humilde de un cordero, manso como un cordero, está representado por el cordero inmolado, un cordero inocente que dio su vida por nosotros. Así que es al mismo tiempo el león, pero también es el cordero. Y el que abre el rollo es como el león de la tribu de Judá, pero en medio del trono está como un cordero porque intercede por nosotros a través de su sangre. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar, número 1, el poder, número 2, las riquezas, número 3, la sabiduría, número 4, la fortaleza, número 5, la honra, número 6, la gloria, y número 7, la alabanza. Y todo lo creado, versículo 2, 13, todo lo que está en el cielo y todo lo que está sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ello, les oí decir, en una antífona universal, de todo ser creado por Dios, les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Noten que los va abriendo uno por uno. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Bueno, ya llegué a los sellos. Eso es para el próximo sermón, que va a ser mañana, ya no va a ser hoy. ¿Estamos?
Estamos en los 24 ancianos. ¿Notaron ustedes qué característica da de esos 24 ancianos? Dice que cantan un cántico que dice: el cordero que fue inmolado es digno, porque él fue inmolado y con su sangre nos redimió. Ah, entonces no pueden ser representantes de otros mundos. ¿Por qué? Porque son redimidos con la sangre de Cristo de esta tierra, y dice, y reinaremos sobre la tierra. Por lo tanto, son seres humanos del planeta Tierra. En segundo lugar, han sido redimidos con la sangre de Cristo. ¿Tú tienes una pregunta? Bueno, vamos a ver quiénes son. Vamos a ver quiénes son. Aquí dice en primer lugar que son redimidos. Y que son redimidos de toda nación, de todo linaje, de toda lengua, de pueblo y de nación. Y fueron redimidos por la sangre del Cordero. Y fueron hechos reyes y sacerdotes. Así que ¿a dónde los vio Juan? A los ancianos. ¿Dónde los vio? Alrededor del trono en el cielo. Por lo tanto, no están en la tierra, están en el cielo. ¿Están muertos o están vivos? Muy vivos. Alabando a Dios, glorificándole, tienen corona sobre su cabeza, se postran delante de Dios y lo adoran, cantan. Son seres que están vivos en la presencia de Dios. ¿Fueron llevados vivos al cielo? ¿O fueron resucitados? Fueron redimidos, fueron comprados con la sangre de Cristo, según lo que nos dice allí. ¿Quiénes serán? Bueno, de los únicos que nosotros sabemos que fueron llevados vivos al cielo, que yo sepa, hay solo 3 personas, pero ahí dice que son 24. Los únicos 3 que menciona la Biblia que fueron llevados vivos al cielo del planeta Tierra, el primero fue Enoc. Y si quieren los versículos, está en Génesis 5:24 y está en Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Son los 2 textos que nos habla de Enoc, que fue trasladado al cielo sin ver la muerte, fue llevado al cielo por Cristo. Ese es el primero. El segundo que fue llevado vivo al cielo sin ver la muerte fue Elías. Eso lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 1 al 11. Elías fue llevado vivo sin ver la muerte al cielo. Enoc y Elías son solamente 2 que fueron llevados vivos. Yo dije 3, pero me equivoqué. Son 2 que yo sepa, no hay un tercero. El tercero, y ahí vino mi confusión, es Moisés. Pero Moisés no fue llevado vivo al cielo, sino que fue resucitado. Él murió, fue enterrado, pero Dios lo levantó. Y eso está en el libro de Enoc, está en el libro de Judas, donde habla de Enoc y también habla de Moisés, que hubo una disputa entre Cristo y entre el diablo por el cuerpo de Moisés. Cuando Cristo lo fue a resucitar, el diablo no le quería permitir que lo resucitara porque decía, este me pertenece, es mi trofeo. Sin embargo, Cristo venció y Moisés fue llevado al cielo después de ser resucitado. Son los únicos 3 que la Biblia menciona por nombre que están en el cielo y que fueron llevados allá. 2 sin ver la muerte y 1 resucitado. ¿Quiénes son los demás? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Será que están en el cielo? Vamos a ver qué dice la Biblia. A ver si están o no están en el cielo. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 11. Hebreos 11. Comenzando con el versículo 6. En el 5 nos habla de Enoc y dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso.
y antes de haberlo traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ahora luego dice en el versículo 6, por la fe, pero la fe, sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y luego dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí habla de Noé. Luego dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham esperaba la ciudad eterna, Isaac y Jacob también. Por la fe también la misma Sara, versículo 11, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Miren lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios les tiene preparados una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y ahí sigue hablando de muchos otros hijos de Dios. No tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero vamos al final del capítulo a ver lo que dice. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Miren lo que está escribiendo Pablo. Dice que todos estos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte
de nosotros. Así que el Señor todavía está esperando para darles a ellos su recompensa, porque ellos no van a ser perfeccionados antes que nosotros o aparte de nosotros, sino que todos juntos vamos a ser perfeccionados en la venida del Señor. Así que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Jefté, ni Samson, ni Samuel, ni David, ni todos los demás que menciona allí, han recibido todavía lo prometido. Dios les tiene preparada una ciudad. Y ellos anhelaban esa ciudad, esperaban esa ciudad, pero todavía, dice Pablo, no recibieron lo que Dios les prometió. Están esperando para que ellos no sean perfeccionados antes que nosotros, sino que todos al mismo tiempo seamos perfeccionados. Entonces no son ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Quiénes serán? Ah, muy bien, muy bien. Vamos a leer un versículo rapidito. El tiempo va transcurriendo y yo quiero ir a algo que es más crucial que saber quiénes son los 24 ancianos. ¿Qué pasa en esa escena del juicio y por qué es tan importante el libro que tiene 7 sellos y qué tiene escrito el libro adentro? Eso es lo que nos interesa saber. ¿Y por qué Jesús abre un sello tras el otro sucesivamente y no los abre todos juntos? Ok. Vamos a ver un versículo en Mateo, en el capítulo 27. Nos habla acerca de la muerte de Cristo y de su resurrección. Dice que el día que Jesús murió, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Estoy en Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí dice que muchos santos que habían muerto, que habían dormido, se levantaron de las tumbas. Los sepulcros se abrieron con el terremoto que sucedió en el momento de la muerte de Cristo. Pero cuando Cristo resucitó hubo otro terremoto. Fíjense, 2 terremotos, uno el viernes a las 3 de la tarde y el otro el domingo por la madrugada. El terremoto del domingo por la madrugada está mencionado en Mateo 28, versículo 2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El aspecto del ángel era como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve, y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Así que cuando Cristo resucitó, hubo otro terremoto. El terremoto en el día de su muerte abrió los sepulcros. El terremoto en el día de su resurrección echó fuera los cuerpos de los santos que habían dormido y salieron de sus sepulcros. Resucitaron con Jesús. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús resucitó, no resucitó solo? ¿Sabían que Él salió con una multitud de la tumba? A esto se les llama las primicias que resucitaron con Cristo. Cristo es las primicias de los que durmieron, y los que resucitaron con Él son esa gavilla
representada en la fiesta de las primicias del santuario, que el sacerdote presentaba y la mecía sobre el altar el día de las primicias. Cristo murió un día de Pascua. Cristo resucitó un día de las primicias. Y con Él resucitó y llevó con Él una gavilla para presentarla delante del Padre. Como a mí me encantaría tener tiempo de hablarles sobre esto, pero no tengo el tiempo de hacerlo en esta noche. Si usted quiere saber más de las fiestas del santuario, de las fiestas de los judíos, algunos dicen, pero eso es fiesta de los judíos. Dios se las reveló a su pueblo para enseñarles el plan de salvación. Y en las fiestas del santuario están todos los grandes eventos del plan de salvación. Pidan en la mesa a la salida, los dividí sobre el santuario y ahí yo explico las 7 fiestas del pueblo de Israel. Si lo prefieren en DVD, en película, está ilustrado. Y si no, lo pueden escuchar en audio también. Se llama El Plan de Redención en Tipo y Profecía. Se van a fascinar. Es una de las series que a la gente les encanta más, porque ahí se explica todo el plan de salvación a través del santuario. Las fiestas del santuario. El plan de redención en tipo y profecía. Solamente sepan esto, que cuando Jesús resucitó, resucitaron con Él una cantidad de santos que habían dormido. ¿Qué pasó con ellos? Ahí yo lo explico. Cuando Jesús ascendió al cielo, ascendieron con Él al cielo. ¿Ustedes sabían que Jesús ascendió al cielo y después volvió a bajar a la tierra y después volvió a ascender al cielo otra vez? La Biblia lo enseña. El mismo día que Jesús resucitó ese domingo a las 9 de la mañana, se le apareció, o un poco antes de las 9, en realidad fue como a las 6 de la mañana, todavía estaba un poco oscuro, y se le apareció a María Magdalena. María Magdalena no lo reconoció, pero cuando Jesús le habló y le dijo, mujer, y ella reconoció su voz y le dijo, Raboni, que quiere decir mi maestro, se echó a sus pies para abrazarlo y Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese domingo por la mañana Jesús ascendió al cielo, pero no se fue solo, se llevó con Él los que habían resucitado con Él. Si ustedes quieren saber lo que pasó esa mañana, a la hora de las 9 de la mañana, escuchen la serie. Es que ese no es mi tema, pues. El tema es lo que pasó en la corte celestial cuando comienza el juicio. Y saben, es mucho más importante saber cuándo comenzó ese juicio. ¿Saben ustedes que la corte está en sesión actualmente? ¿Saben ustedes que eso que nosotros estamos leyendo, Juan lo vio hace casi 2000 años atrás, pero Jesús le dijo, te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esta. Le mostró la historia de las 7 iglesias, como vimos esta mañana, pero al llegar a la última, la iglesia de la Odisea, que quiere decir el pueblo del juicio, le mostró el juicio que iba a suceder en el periodo de la iglesia de la Odisea. Ese juicio se inició en el cielo el 22 de octubre de 1844.